Bien, María Camila, muchísimas gracias. Eso es lo que pasa entonces alrededor de ese centro legislativo y ejecutivo del país, en el corazón de Bogotá. Y con este decreto de este 18 de marzo como día cívico, llega también una cascada de dudas y de discusiones sobre los efectos que tiene esta jornada. ¿Para quiénes aplica de manera obligatoria? ¿Qué efectos tiene sobre los empleados del sector privado? Pues vamos a revisar esas aristas para que ustedes comprendan muy bien qué es lo que trasciende en lo laboral de esta jornada de día cívico. Y para esto saludamos al señor Nicolás Rico Álvarez. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a quien agradecemos por este contacto con nosotros en Noticias Caracol. Muy buenos días, abogado Nicolás Rico, muchísimas gracias. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Bueno, profesor, aquí los televidentes están viendo en este momento, y usted también está viendo el decreto que salió publicado ayer, donde me voy a permitir leer el artículo 3 que dice: se exhorta a las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos, a las ramas del Poder Legislativo y Judicial y a la ciudadanía en general a acoger lo dispuesto en el presente decreto, siendo autónomas en decidir si establecen como día no hábil el 18 de marzo de 2025. Y en ese sentido, profesor, entonces procedo a la primera pregunta. Las entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones, así como empresas del sector privado, ¿están obligadas a acoger este día cívico? A ver, Alejandra, no. La respuesta es que no. En relación con las entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones y empresas privadas, no están obligadas a acogerse, salvo que lo quieran hacer voluntariamente. Y eso es lo que hemos visto en las últimas horas, pronunciamientos de algunos alcaldes y gobernadores que dicen sí, nos acogemos, y otros que dicen sencillamente no nos acogemos. Y en ese sentido, entonces, profesor, ¿para quiénes es vinculante este día cívico? Solo para las entidades, Alejandra, públicas de la rama ejecutiva del orden nacional. Son las únicas en las cuales es vinculante esta jornada cívica decretada por el gobierno. Entonces, las entidades del legislativo de orden nacional. Quise decir ejecutivo. Y en ese sentido, entonces, los empleados del gobierno nacional están estrictamente obligados a acogerse al día cívico y salir a marchar. No, eso es otra cosa importante que aclarar. No, digamos que el derecho a la protesta es un derecho individual que tienen los trabajadores, tanto entidades públicas como privadas. Si ellos quieren participar, pueden participar. Sin embargo, no están obligados a participar en las protestas del día de hoy. Ok, entonces no tienen que salir a marchar y no puede haber ningún acto tampoco de coacción para que lo hagan, así hagan parte del Ejecutivo Nacional. ¿Es correcto? Así es. Sí, perfecto. Señora. Vámonos entonces a revisar, si le parece bien, profesor, algunos escenarios que han salido en las últimas horas a la luz pública como posibles personas que puedan salir a marchar o no, y qué podría ocurrir. Es legal que si un trabajador de una empresa privada, que ya dijimos no está supeditado, no es de carácter vinculante este decreto, quiera salir a marchar, quiera acogerse al día cívico, decida ausentarse, no reciba salario por este día? Sí, la respuesta es que cuando los trabajadores salen a marchar en su derecho de protesta, no están prestando servicios, no están trabajando, razón por la cual desde un estricto orden legal, al no trabajar, al no prestación del servicio, no hay un salario, razón por la cual no estarían obligados los empleadores a pagarles ese día. Hoy vimos ya las declaraciones que ha hecho pues, la alcaldía de Bogotá frente a sus docentes. Muy bien, y frente a los docentes quiero preguntarle justamente, FECODE ya anunció su respaldo al día cívico. Si un profesor decide no ir a dictar clases y unirse al día cívico, entonces está bien que no le paguen. Así es. Así ¿No se constituye como un acto de represalia en contra de ese profesor? No, porque particularmente él está supeditado, digamos, a unas obligaciones contractuales que tiene, y todo derecho fundamental, como el de la protesta, tienen también límites, y acá uno de los límites es, pues, la educación también está puesta como un derecho fundamental. Entonces, en principio, no se le pagaría, ya quedaría a disposición de cada entidad, de cada territorio, de cada empresa privada, si quisiera o no ejercer una potestad disciplinaria frente al trabajador, dependiendo de las consecuencias que haya llegado el no ir a trabajar.
pero en principio no estarían obligados a pagar. Profesor, ¿FECODE depende de los entes territoriales o depende del gobierno nacional? En principio, digamos, ellos son un órgano autónomo, podrían estar independientes del orden nacional. Sin embargo, las entidades territoriales y todas estas escuelas que vemos, por ejemplo, en Bogotá, Barranquilla se acogió al decreto, podrían particularmente no ir a trabajar, pero no dependen directamente de las alcaldías o los entes autónomos territoriales. Perfecto, entonces en ese sentido es legal lo que ha dicho, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, que dijo: el profesor que falte a esa jornada laboral, pues no recibirá el pago correspondiente por ella. Otro escenario, el empleado de una empresa privada que decida, por ejemplo, acogerse a la jornada del día cívico, ¿debe presentar alguna constancia de que participó en esas movilizaciones? No, tampoco. Digamos, la ley no dispone que yo tenga que mandar fotos a mi empleador diciéndole que participé o no. Claramente, si participó y tiene pruebas y entra en un proceso disciplinario porque no fue a trabajar o algo, pues va a ser una prueba que estuvo ejerciendo su derecho a la protesta, y allá se evalúa caso a caso esa autonomía de los dos derechos fundamentales, el del trabajo y claramente el de la protesta. Abogado Nicolás Rico, ¿y puede incluir y puede estar expuesto ese empleado a algún proceso disciplinario por decir: yo no asisto a mi jornada laboral? Depende de cada caso, pero si por mi falta de no ir a trabajar tuvo como consecuencia un perjuicio grave a la compañía, yo considero que sí podría estar inmerso en un proceso disciplinario. No obstante, hay que sopesar claramente caso a caso y ver realmente cuáles son las repercusiones. Si realmente no generó ninguna afectación grave a la empresa, en principio no debería haber por qué adelantar un proceso disciplinario. El profesor Nicolás Rico es abogado, especialista en Derecho Laboral, profesor de la Universidad de los Andes, y estuvo con nosotros para ilustrarnos algunos de esos escenarios que trascienden de este día cívico. Muchísimas gracias, profesor, por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Que tenga una feliz y productiva jornada. Chao, chao. Gracias, Alejandra. Saludos a todos, que estén muy bien. Gracias, profesor.